Muy bien. Para esta sesión vamos a empezar viendo la parte de la organización de las actividades. Siempre es bueno repasarla para que ustedes tengan los temas un poco más claros y el orden del curso. Luego veremos eh, la parte del material de aprendizaje y de igual manera observaremos las evidencias que se van a estar realizando esta semana. Muy bien. Una de las cosas que deben tener en cuenta al observar las actividades de aprendizaje es siempre darle un vistazo a la guía de aprendizaje, nunca está de más. En la guía nos van a dar una identificación general del curso, se van a indicar los pasos que se deben seguir ante cada una de las evidencias y de igual manera van a tener allí explicados cuáles son los criterios de evaluación que ustedes van a seguir. Aparece también el glosario relacionado con la actividad de aprendizaje. En el caso de los materiales, recuerden que vamos a contar con, primeramente, el material de aprendizaje que tiene una versión multimedia y una versión descargable. Luego de esto vamos a tener allí los materiales de apoyo. Hay un archivo en el que ustedes pueden trabajar para profundizar sus temas. Esa es una práctica personal. Recuerden, todo lo que es relacionado con materiales y práctica es simplemente para el desarrollo de sus habilidades. No va a afectar sus calificaciones, así que tengan eso en cuenta al momento de participar. Tenemos también el glosario que tiene una versión descargable y una versión multimedia, dependiendo de las preferencias de cada quien. Y vamos a encontrar, por último, una hoja de respuestas sugeridas relacionadas con este material de apoyo que estábamos viendo allí. Luego de esto sí pasaríamos a la parte de las evidencias. Por ahora vamos a ir viendo el material y ya allí sí vamos avanzando en el resto del curso. El material que tenemos hoy se llama How Often Do You Study English, que es el de la segunda actividad de aprendizaje, como lo vemos allí. Tengan en cuenta siempre los controles que aparecen en la parte superior para las distintas secciones. De igual manera el control de volumen, en caso de ser necesario. Y vamos a ir con los temas de la introducción. Bien, para las temáticas en esta ocasión, ¿se escucha el sonido? Hola, confirmando si se escucha bien el sonido antes de iniciar la presentación directamente. Bueno, Profe, muy buenos días. Se escucha, yo le escucho muy bajito, no sé si todos escuchan así o soy solo yo. bueno, perfecto. Trataré de estar pendiente en el volumen. Vamos a colocarlo aquí. A ver si ahí se escucha ya esa parte. Bien, vamos a ir, Gracias. vamos a ir viendo, sí, siempre es bueno verificar. Vamos a estar viendo los temas relacionados aquí en el material. En este caso, lo primero que vamos a observar es en cuanto a expresiones de tiempo, rutinas diarias. Lo segundo es la parte de adverbios de frecuencia y luego estaremos viendo un poco acerca de cómo se pronuncian los sustantivos en plural, ya que hay algunos que en inglés tienen algunas formas irregulares, es bueno tenerlos en cuenta. Muy bien, al expresar las rutinas diarias hablamos de actividades que se realizan a diario, cosas que son comunes. Levantarse, bañarse, desayunar, almorzar, cenar, todas estas cosas van relacionadas allí. En este caso, como son cosas que no corresponden a un día o a un momento en particular, se suele utilizar, eh, igual que en español, el presente simple. Aunque nosotros en el común uso a veces nos movemos con otros tiempos y eso
dificulta un poco la realización de las frases, pero se suelen realizar en presente simple. Es lo más habitual para estas situaciones. Como veíamos ya en el nivel anterior, siempre vamos a organizar las frases de la misma manera, lo que es sujeto, verbo y complemento, incluso cuando en español tenemos frases y verbos que no funcionan de esa misma manera. Aquí vamos a ver también cómo son las estructuras, por ejemplo, para la forma interrogativa. Siempre es bueno recordar que podemos utilizar las frases con auxiliares. La mayoría de verbos, a excepción del verbo to be y de los otros modales, van a utilizar el do o el does, si hablamos de una tercera persona, como auxiliar. Si la frase inicia directamente con do, va a ser una pregunta cerrada, que solo se responde con yes y con no. Si es una pregunta abierta o informativa, va a iniciar con una palabra interrogativa, luego el do y luego sí el resto de la frase, sujeto, verbo, y si hay complemento también va a estar incluido allí. Ahora bien, las frases afirmativas y negativas siguen el mismo orden. Como les decía, utilizaremos do not o en su forma de contracción don't para indicar que la frase es negativa, pero el resto de elementos de la frase sigue el mismo orden, sujeto, verbo y complemento. Esto para aquellos que de pronto consultan mucho cómo se realizan las distintas oraciones, allí les aparece explicada esa parte. Bueno, por si acaso aquellos que ya están observando las frases, bien, cuando hablamos de auxiliares en inglés, nos referimos a partes de la oración que no necesariamente tienen traducción. En este caso, el do funciona como auxiliar simplemente para hacer la indicación, sea de que es una pregunta, sea de que es una frase negativa. Si yo traduzco esta frase de aquí arriba al inglés, I do not work every day, puedo omitir el do para entender el sentido de la frase como, digamos, comparándolo con español. Yo no trabajo todos los días. Esa sería la forma allí de entender esa frase. El do directamente en este tipo de frases no traduce nada, igual que lo veíamos en la pregunta. Si yo digo do you work, simplemente omito el do. Si lo quiero traducir, ¿tú trabajas? O usted trabaja, si fuera el caso, ya sería la traducción. Igual con el de la palabra interrogativa. Where do you work? Podría ser ¿dónde trabajas tú? Bueno, y ahí sí en español cambia el orden, nada que hacer. Mientras que en inglés se mantiene igual. Where do you work? Entonces el sujeto siempre va a ir antes del verbo para estos casos. Muy bien. Ya estando en esta parte, vamos a ver algunas actividades que son comunes de realizar para nuestras actividades cotidianas. Allí tenemos en la primera, get up, que es levantarse. Algunos utilizan wake up por separado, porque bueno, a veces nos despertamos pero no nos levantamos, depende del día. Tenemos take a shower, muy atentos con esta. Take a shower traduciría ducharse, bañarse, si lo quieren al caso. En inglés van a encontrar el verbo bath. El verbo bath significa bañar, pero bañar a alguien o bañar a la mascota, en ese sentido. Entonces utilizamos take a shower para indicarnos que nos estamos bañando. I take a shower. Tenemos brush y floss my teeth, que es cepillarme o pasar el hilo dental en mis dientes. El my aparece con un asterisco porque obviamente si hablamos de alguien más ya no sería my, sino sería his, her, dependiendo ya de si la palabra que necesitemos según de quién estamos hablando.
En la 5 tenemos shave, afeitarse. En este caso, ya quienes lo necesiten lo utilizarán. El número 6, get dressed, cambiarse o ponerse ropa. En la 7 tenemos wash my face. De igual manera de lo que decíamos ahorita, el my es relativo allí para lavarse la cara. Algunos, bueno, cuestiones de tiempo o de momento del día, lo realizarán. Put on makeup, ponerse maquillaje. Brush my hair y comb my hair, la 9 y la 10. La 9 es con el cepillo y la 10 es con la peinilla. Algunos no hacemos diferencia, otras personas sí están atentos a eso, entonces no está de más esa parte en cuanto al vocabulario. Muy bien. La número 11, make the bed, arreglar, organizar la cama, tenderla. Tenemos distintas maneras de decirlo. La número 12, get undressed. A diferencia de lo que veíamos en la anterior, se refiere a descambiarse, quitarse la ropa. La 13 es take a bath, tomar un baño. Similar a take a shower, bueno, ya ustedes observarán allí en la imagen, la 2 es más una ducha. En el caso de la 13 es una tina, digamos el baño en el sentido de tener agua en algún lugar. En la 14 tenemos go to bed, ir a la cama. La 15 que es sleep, dormir. Podemos encontrar allí make breakfast, make lunch o make dinner. También puede ser cook dinner. Make, que es hacer, y cook es cocinar. En el caso de las siguientes tenemos eat o have breakfast, eat, have lunch, eat, have dinner. En inglés no existe directamente los verbos desayunar, almorzar o cenar, entonces se coloca have o se coloca eat para decir tomar o comer desayuno, tomar o comer almuerzo, tomar o comer la cena. Tengan en cuenta esto al momento de estar haciendo las descripciones. Bien, ahora tenemos aquí algunas de las tareas que hacemos habitualmente, aparte de nuestra rutina, pero que también hacen parte de las actividades que comúnmente realizamos. Ya cada uno tendrá una distinta frecuencia para realizarla. En el número 1 tenemos clean the apartment o clean the house, según como sea limpiar el apartamento, la casa. Cada uno tendrá allí su caso. Bien, en la número 2 tenemos sweep the floor para barrer el piso. Tenemos dust como verbo, bueno, como sustantivo significa polvo y como verbo significa quitar el polvo. Dusting, en este caso, la actividad. Vacuum, pasar la aspiradora. Tenemos wash the dishes, lavar los platos. Do the laundry, hacer la lavada. Tenemos iron, que es, en este caso, el planchar. Vamos a encontrar feed the baby o feed the cat, alimentar al bebé o al gato. Recuerden la diferencia entre eat y feed para estas circunstancias. Bien. Tenemos la número 10. Estábamos viendo aquí, walk the dog. En la 11 tenemos watch TV, ver televisión. En este caso, watch se utiliza en lugar de sí porque, bueno, va con un poco más de atención a esa parte. Feed. Un momentito, vamos a resolver algo aquí.
Bien, me preguntan algo, vamos a aprovechar ya que estamos en el asunto, ¿por qué es feed y eat diferente? Bien, feed significa que uno le da la comida a alguien o alguien más o a un animal, mientras que eat se refiere al hecho de que uno mismo toma la comida. Es la acción de llevarla hacia dentro de la boca de uno mismo. Es la pequeña diferencia que hay allí, para que lo tengan en cuenta en el vocabulario. Bien. Tenemos, a ver, listen to the radio, escuchar la radio, listen to music, escuchar música. El verbo listen siempre va a ir seguido del to, es algo fijo en inglés en esa parte. Se puede decir que hace parte del verbo prácticamente. Tenemos read, que es leer, tenemos play, play tiene varios usos. En este caso podemos utilizarlo como jugar, como play basketball. Cuando se refiere a instrumentos musicales puede ser play the guitar, por ejemplo, como la número 17. Tenemos practice the piano para aquellos que practican algo, study, que es estudiar, y exercise, que es ejercitarse. En inglés se puede utilizar do exercise, hacer ejercicio, o simplemente exercise, que es, como decía, ejercitarse. No olviden, aparece allí la explicación, indicar, bueno, aparece un glosario de términos con pronunciación bien detalladas y de pronto necesitan profundizar un poco más sobre todo el vocabulario que hemos venido viendo. Ahora bien, vamos a observar las expresiones de tiempo, aquellas que utilizan las preposiciones at, in y on. ¿Por qué observarlas? Porque en español las tres traducen en, mientras que en inglés cada una tiene un contexto diferente en el que se utilizan. Entonces vamos a ir observando cuándo las vamos a utilizar para, primeramente, las evidencias que vayamos a trabajar y segundo, obviamente, para su uso más adelante. Muy bien, entonces, ¿en qué circunstancias utilizaremos at? La vamos a utilizar, por ejemplo, en horarios específicos. At 7:30, a las 7:30. At noon, al mediodía. Excepción para eso es at night, que es en la noche. No es un momento específico, pero para términos de inglés se utiliza night en ese momento de la noche en el que uno ya está durmiendo, así que como que no es necesario especificar, entonces por eso se utiliza at. Es más o menos lo que yo he encontrado como lógica, porque es casi una excepción al resto de expresiones que se utilizan. Pero usualmente al usted indicar la hora y tenga eso en cuenta al realizar sus expresiones, debe utilizar at. On se utiliza para días específicos, por ejemplo, fechas, por decir algo. Today is October 3. Entonces, we are on October 3. Estamos el 3 de octubre. Para días de la semana. We are on Saturday. Por ejemplo, hoy estamos de sábado. Puede ser también nombres de días o expresiones que se cuentan como un día. También se utiliza con weekends, en fin de semana. Y es que, bueno, todos sabemos que los fines de semana son muy corticos, parecen menos de un día y son dos. Y para nombres de días, por ejemplo, on Christmas, para el día de Navidad, o on New Year's Eve para el 31 de diciembre y así sucesivamente. Ahora, para el resto de expresiones, sea sobre años, meses, sobre momentos del día, morning, afternoon, evening, se utilizará in. Entonces podemos decir, por ejemplo, in August, en agosto. Podemos decir in the morning, en la mañana. Todas estas expresiones llevan in. Entonces, reuniendo todo, at para tiempo, un momento específico del día, on para días en individual y fines de semana, y utilizamos in para todas las demás situaciones, momentos del día, meses, años. Muy bien, allí vamos a tener algunos ejemplos. Espero que ya ustedes cuando estén estudiando el material lo puedan ir viendo de manera más detallada. Muy bien, segundo punto es sobre adverbios de frecuencia, palabras que nos indican qué tan a menudo hacemos las cosas. Para explicación le coloca uno porcentajes, pero en realidad son un poco intercambiables la mayoría. Para cosas que hacemos siempre, todo el tiempo, utilizamos always. Si quieren ser un poquito más específicos, se puede llegar a utilizar almost always, casi siempre. Ahora,
Para cosas que hacemos la mayor parte del tiempo, podemos utilizar usually o frequently. Los dos dan más o menos la idea de cosas que ocurren la mayor parte del tiempo con muy pocas excepciones. Para cosas que hacemos a menudo, que tenemos como que un tiempo específico, más que nada, utilizamos often. Often da esa idea como de que es algo que se repite. Por ejemplo, we often get up late on weekends. A menudo nos levantamos tarde los fines de semana. No es todos los días, pero los fines de semana puede ocurrir, puede que sí, puede que no. Es lo, digamos que es lo más común, sin necesidad de que sea prácticamente todo el tiempo. Para el a veces utilizamos sometimes, que es un punto medio, allí sí. Para cosas que ocurren unas cuantas veces, tenemos occasionally o rarely. Y para cosas que definitivamente casi nunca ocurren, tenemos seldom y hardly ever. Siempre me acuerdo con seldom que en inglés existe una frase que dice barking dogs seldom bite. Nosotros en español decimos que perro que ladra no muerde. En inglés dicen que perro que ladra rara vez muerde, porque bueno, hay excepciones. Y cuando algo directamente ya así no ocurre, entonces never, para indicar la inexistencia de algo. Muy bien, ubicación. Usualmente vamos a colocar el adverbio de frecuencia delante del verbo. Allí tenemos el ejemplo. They always go to bed early. Ellos siempre van a la cama temprano. Ahora, las expresiones que dan un sentido de pocas veces o ninguna no se utilizan en negativo. Eso en español es cuando hacemos ese desastre. Yo no duermo nunca. El nunca ya da una indicación negativa, pero de todas maneras colocamos el no. Son cosas, curiosidades de cada idioma. Mientras que en inglés, si utilizamos expresiones como never, no vamos a colocar el don't. Eso estaría allí incorrecto en esa parte. Bien, el único verbo que utiliza los adverbios de frecuencia después del verbo es el famoso verbo to be. Siempre nos hace las excepciones a la cuestión. Por ejemplo, she is always happy. No decimos she always is. Cuestiones de este verbo que cambia un poquito allí esa parte. Y ténganlo en cuenta porque sé que lo van a utilizar en algunas de las evidencias. Muy bien, pasamos al tercer punto, que es el de la pronunciación de sustantivos regulares e irregulares. Vamos a observar aquí las normas de pronunciación. Usualmente los sustantivos en inglés se hacen como en español, agregando la S. En algunos casos se modifica un poco por ciertos sonidos que no se les puede agregar directamente S. Para palabras que terminen en sonidos como S, Z, S o SH, todo esto cambian y agregan ES en lugar de solamente S. Eso es una cuestión más de sonido que se ha pasado también a la parte escrita. Existen muchas palabras, no todas las que terminan en O suelen cambiar también, pero la gran mayoría lo hacen. Las palabras que terminan con F suelen cambiar la F a B pequeña. Para aquellos que han estado atentos al sonido, la B pequeña en inglés se pronuncia distinto de la B grande, que es V, frente a la B grande, que es B. Entonces, suele haber un cambio porque la F y la V suenan muy parecidas y bueno, costumbres del inglés. Esta sí tiene algunas excepciones, allí tenemos las más comunes. Y cuando termina la palabra en una consonante seguida de la Y, esta Y suele cambiar a I latina y agrega ES, por aquello de que después no va a haber sonido de vocal. Si no hacemos este cambio aquí, quedaremos prácticamente sin sonido de vocal para esa palabra. Entonces, bueno, ya es un cambio allí para eso. Ahora bien, también nos vamos a encontrar algunos sustantivos que son muy irregulares. No se asusten por la lista. Estos son la mayoría de los que van a encontrar en inglés. Fuera de estos, hay muy poquitos o no son de común uso. Algunos que me interesan bastante, el de child y children. Algunos tratan de agregarle la S a children para decir children's, pero no es necesario. Children es plural y el singular es child. Así que usted tiene 3 hijos, usted puede decir I have 3 children. El de man, que es men, por si acaso, men es plural, aunque nosotros a veces escuchamos a gente utilizando viejo men o expresiones similares en español, no se preocupen por eso.
El de person también es muy interesante para mí porque el plural de person es people. Nunca se dice 5 persons para 5 personas, sino 5 people. Y el de woman, que es mujer, el plural es women. Igual aquí van a tener los botoncitos de play para que ustedes escuchen la pronunciación. Ahora bien, a la hora de pronunciar los plurales, y esto les va a servir mucho también para verbos en tercera persona y similar, van a encontrar 3 sonidos. Sonido suave, z, sonido más fuerte, z, y sonido is, que es el específico para sonidos dentales. Ahora bien, el sonido suave de S lo vamos a encontrar con algunas consonantes que tienen un sonido más fuerte, como digamos, hacen un contraste allí. Sonido de F, de K, de P, C y sonido C. Mientras que el sonido fuerte, C, lo vamos a encontrar con consonantes un poco más suaves como B, D, G, L, M, N, N, R. Y también con los sonidos de vocal. Mientras que el sonido is lo vamos a encontrar en este caso con, obviamente cuando haya un sonido muy similar a la S, entonces se agrega el I ahí en el medio para diferenciar, como es faces, sizes, pages, garages, dishes, washes. Todo esto, estos sonidos que tenemos aquí en el medio, sería muy difícil pegarles una S al lado, entonces se suele decir is para esa parte. Estas categorías, como decía, los primeros se les llaman sonidos sibilantes, a estos que tenemos aquí, tienen cierta vibración, y a estos se les llama sonidos sordos, digamos que no producen una pronunciación por sí solos. Entonces, traten de recordar si lo pueden memorizar o al pronunciar, traten de relacionar la forma de pronunciar con cómo los van a utilizar. Bien, del resto de temas del material podemos ver la contextualización. En ella vamos a tener un audio, el audio sobre la rutina de Sarah Anderson. Aquí podemos hacer clic para escuchar el audio y abajo vamos a tener el texto. Muy bien. En el caso del texto de Sarah Anderson, si nos damos cuenta, nos va a reunir todo lo que veíamos en la parte de introducción. Vamos a ver expresiones de frecuencia, vamos a ver preposiciones de tiempo y vamos a ver todo lo relacionado con la rutina diaria. Todo ella lo utiliza ahí. Este texto les va a servir muchísimo para participar en las evidencias. Bien, allí trabajarán sobre esto. Una vez hayan escuchado la contextualización, van a tener unas preguntas de comprensión. Aquí tienen el botón por si quieren volver a escuchar el audio. Y basado en lo que aparecen allí, responderán algunas preguntas para que lo tengan allí en cuenta en esa parte. Van a ser de true y false según como sean verdaderas o falsas. Muy bien, la Practice 1 tiene 3 ejercicios. Ejercicio A, relacionar cada imagen con la actividad correspondiente. Ustedes van a arrastrar la expresión y llevarla hasta donde ustedes consideren que va. En el caso de la Practice 1 Exercise B, vamos a llenar los espacios según como sea necesario con un verbo o con una preposición. Mire que en este caso estamos hablando de Shane, de Angela, de John, de Laura, de Luis. Estamos hablando de otras personas, así que hay que utilizar tercera persona. En este no se utiliza porque hablamos de 2 personas, de Mary y del esposo de ella. Entonces ya ahí sí el verbo no va en tercera persona. En los espacios más pequeños, bueno, la preposición. Miren bien cuál de las 3 coincide con lo que explicábamos hace un rato. El exercise C, en esta parte, vamos a escuchar una frase y según lo que escuchamos, vamos a escoger, vamos a hacer clic en play, por ejemplo, aquí, y si escuchamos una que sea parecido, por ejemplo, el número 5 o 6, escogemos el número que consideremos es el adecuado en cada uno de los casos. Vamos a la Practice 2, tiene 4 ejercicios. El primero de ellos también es muy importante, se llama Recipe for Success. Vamos a escuchar una interview aquí sobre cómo organizar el tiempo. Allí tienen el botón para escucharla y abajo la pueden leer. Muy bien,
Sobre eso vamos a responder algunas preguntas verdaderas o falsas según lo que acabamos de leer y de escuchar. El exercise B va a tener una serie de palabras y ustedes van a reorganizar las palabras según como ustedes consideren para realizar las frases. Luego pueden hacer clic en Verify en la parte de abajo para verificar que lo hayan realizado correctamente. El ejercicio C de esta parte va a tener adverbios de frecuencia. Ustedes los van a colocar en el orden en que deben ir. Allí les aparecen las instrucciones. El ejercicio D, por su parte, va a ser para completar oraciones. Allí vamos a tener algunos adverbios y verbos. Si es el verbo to be, recuerden que a veces es am, a veces es is, a veces es are, depende del caso. Recuerden que el adverbio de frecuencia va delante del verbo, con el verbo to be va después. Tengan en cuenta esa parte. Muy bien, Pronunciation Practice. Tenemos 6 ejercicios en total. En este caso, para el ejercicio A, vamos a escuchar sustantivos y colocarlos según sea la forma plural, si es sonido ts, sonido is o sonido suave es. Escuchen bien, en cada uno hay un botoncito play que les va a servir para entender esa parte. El ejercicio B, por su parte, va a tener allí las formas plurales. Ustedes van a encontrar algunas palabras. Escuchen las 3 opciones e indiquen cuál de las 3 se corresponde con el plural de la palabra que estará arriba. Si es man, el plural será men. Así que, ¿cuál de las 3 dice el plural adecuadamente? El ejercicio C tiene los sonidos I como ship, I como sheep, E como get. Una vez ustedes escuchen los ejemplos que aparecen allí, van a encontrar varias palabras que ustedes pueden ir organizando. Escúchenlas primero para luego arrastrarlas a la columna que corresponda. Exercise I, vamos a encontrar la parte de la entonación de acuerdo a sílabas. Palabras de 2 sílabas que se entonan al principio o al final. Palabras de 3 sílabas que se entonan al principio o al medio. En inglés es muy poco común, si no lo han notado, y esto les va a ayudar mucho para que ustedes suenen mejor. Hay muy pocas palabras en inglés que se entonan al final. La mayoría lo hace al principio, algunas al medio. Entonces escuchen atentamente los patrones de pronunciación para que aprendan a diferenciar las sílabas. Algunas palabras en inglés dividen las sílabas de forma distinta. Entonces, eso es algo que ustedes deben considerar. Y arrastra la palabra hacia donde ustedes consideran que debe ir en cada una de las categorías. En este caso tenemos el Exercise F, el último ejercicio, ustedes saben. Utiliza diadema y micrófono y van a hacer clic en el botón play para escuchar las frases y luego en el botón del micrófono ustedes pueden grabar su voz y de esa manera comparar la pronunciación suya con la pronunciación que aparece en el modelo de frase. Traten de seguir obviamente la pronunciación de aquellas palabras que les dificulte más. Si tienen algunas otras dudas, recuerden seguir el glosario. Muy bien. Esa, en el Multimedia Glossary van a tener la pronunciación y van a encontrarlas por palabras organizadas alfabéticamente. Les va a ayudar de mucho en esa parte. Ahora para la siguiente parte vamos a estar viendo las evidencias relacionadas con la actividad número 2. Bien, las evidencias de esta actividad de aprendizaje son 4. Allí las vamos a observar. Aparece primeramente Daily Routines. Para Daily Routines, ustedes van a descargar un archivo con indicaciones basados en el audio que veíamos ahorita de la contextualización sobre Sarah Anderson y su rutina. Pueden usarlo como ejemplo, como guía para hablar de su rutina diaria. Traten de pensar en al menos 15 actividades diferentes. Algunos les pueden parecer muchas, pero en realidad
Durante el día hacemos muchas cosas, levantarnos, bañarnos, cambiarnos, desayunar, almorzar, cenar, salir, tomar el bus, regresar, estudiar, trabajar. Hay tantas cosas que podemos decir. Entonces traten de realizar la grabación y luego envíen la grabación a través del enlace que aparece en la parte inferior para enviar la evidencia. Muy bien, la siguiente es una actividad interactiva que se llama My Day. En el caso de My Day, vamos a verlo allí un momentico. Va a abrir directamente, como es interactiva en pantalla. Ahí está. A veces demoran unos segunditos en cargar. Tienen un botón Translate por si acaso aquellos que quieran traducir las instrucciones. Y vamos a ir haciendo clic en algunas de las expresiones que aparecen aquí para ir organizando las frases. Nos van a aparecer distintos elementos en pantalla y vamos a ir haciendo clic en ellos cuando se van marcando para organizar las frases. Antes de hacer clic, un consejo en esta, bueno, es un detalle de cuando se organizó el curso. El segundo elemento es este que está aquí al ladito de la cafetera, en toda la mitad de la pantalla, se va a iluminar. Algunos a veces se les pierde a pesar de que está en el medio. Entonces, recuerden, ese que está allí, creo que es una afeitadora, es el que se va a iluminar. Bien, vamos a hacer clic en el elemento que está abierto y de cada columna vamos a escoger una palabra para organizar la frase, según como nosotros consideremos que deba ir. Muy bien. Eso en esa parte. La siguiente evidencia es My Ideal Self. Aquí también les van a dar unas instrucciones. En estas instrucciones ustedes van a seguir el ejemplo del audio Recipe for Success, el que veíamos ahorita en los ejercicios de práctica. Traten de hablar de esta persona ideal. Van a utilizar los verbos en presente simple, tercera persona, para explicar cómo sería la persona ideal o cómo es la persona ideal a la que ustedes conocen o la persona a la que a ustedes les gustaría ser. Él hace esto, se levanta temprano, estudia, juega, practica. Todas estas cosas las van a colocar en una presentación. Puede ser de PowerPoint, puede ser un Prezi, ya ustedes dirán según sus preferencias. Para la última evidencia se llama A Word of Differences and Similarities. Ustedes van a descargar un archivo en el que van a hacer el ejercicio. Básicamente allí aparece la rutina de alguien llamado Scott y ustedes van a comparar la rutina de Scott con su rutina. Van a escribir si es sobre Scott solamente en tercera persona o si no, pues los verbos normalitos, como ya lo tenemos. Utilicen siempre el presente simple ya que van a hablar de la rutina de Scott y la rutina de ustedes. Esas son las evidencias de la actividad de aprendizaje número 2.